para afligirnos, ¿no? Verdaderamente veíamos el sistema opresor que opera en distintas partes de Uruguay. Eso nos tenía un poco preocupados junto con el pastor que me acompañó. Y bueno, comenzamos a orar para que Dios pueda liberar los aires, para que Dios pueda liberar los ambientes, para que en cada lugar que el Señor nos permita poder llevar la palabra del Señor, también hay una respuesta celestial, y recibí una palabra de parte del Señor de cómo ser libre de la opresión y transformar esa opresión en una victoria. ¿Cuántos quieren vivir en victoria? Díganme un fuerte amén. Hay momentos en la vida donde hay un llamado a atención, ¿sí? Hay un llamado a atención a nosotros para que podamos identificar lo que verdaderamente es importante, ¿no? Cuando de repente usted, no sé, se queda sin trabajo, usted se preocupa, dice, bueno, ¿qué le voy a dar de comer a mi familia? E intenta de alguna u otra manera tratar de solventar allí a la familia, pero cuando se trata de su salud, ya por ahí deja de lado un poco la preocupación del trabajo y se aboca a la salud. Hay veces que yo veo personas que se preocupan o se ponen mal porque de repente tienen que, no sé, rendir un examen, los adolescentes, los niños que están también en una etapa de examen, y usted lo ve que se ponen tensos, se preocupan y están allí, le agarra la ansiedad, y otros tienen que hacer alguna cosa y uno dice, ¿por qué no te tranquilizas si lo único que tienes que hacer es estudiar para que te dé seguridad eso y poder rendir ese examen, ¿no? Entonces hay momentos en la vida donde uno tiene que saber evaluar del por qué estamos pasando algunas situaciones, de por qué acontecen y qué enseñanza Dios nos quiere dar. Bueno, entonces el Señor nos comenzó a ministrar y comenzamos a ver que hubo etapas en el pueblo de Dios que fueron marcados por el Señor para provocarle un llamado de atención. En ese llamado de atención era para que el pueblo reaccionara. Veo que hay gente que prefieren por ahí de repente seguir pasando un problema difícil y no pedir ayuda, no pedir socorro, no pedir ayúdenme o oren o denme un consejo porque realmente lo que estoy viviendo es algo difícil, ¿no? A veces vemos personas que por ahí de repente están pasando una etapa de prueba y ni siquiera la prueba los lleva a cambiar y siempre quedan detenidos o detenidas en la situación. Bueno, hoy yo quiero enseñarles de alguna u otra manera por la Sagrada Escritura de cómo seguir avanzando en lo que Dios nos ha prometido y que aún en las etapas de dificultad Dios nos quiere una enseñanza para que para salir del estado que estamos viviendo y poder seguir avanzando en aquello que Dios determinó sobre nosotros. Así que acompáñenme por favor al libro de Éxodo capítulo 2 versículo 23, 24 y 25 vamos a leer, y después de Éxodo capítulo 3, 7, 8 y 9, ¿sí? Vamos a estar leyendo esos versículos. Dice la Sagrada Escritura que aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían y a causa de la servidumbre clamaron a Dios. ¿Qué es lo que hicieron? Es decir, cuando pasaron un momento de servidumbre, un momento difícil, dice que clamaron a Dios. Ahora, ¿sabe que cuando usted escudriña el capítulo 1, la Biblia enseña puntualmente que también ellos estaban viviendo una etapa difícil, a tal punto que cuando se levantó el rey de Egipto, o puntualmente Faraón, dice la Biblia que se sorprendía de cómo los hebreos crecían, de cómo se multiplicaban. Entonces dijo, vamos a ser sabios, vamos a oprimirlo con dura tarea, ¿sí? Para tratar de tenerlos enyugados en esa situación, porque ellos tenían miedo que si venía el enemigo a atacar a los egipcios, el pueblo de los hebreos, se volviera a esos enemigos y lo apoyaran y terminaran atacando también a los egipcios. Entonces dice que lo hicieron llevar a una tremenda servidumbre, aparece en el capítulo 1, pero la Biblia dice que cuanto más los oprimían, ellos más se multiplicaban. Ahora, en el capítulo 2, cuando uno ve un poquitito la historia bíblica, habían pasado muchos años, se calcula más o menos unos 40 años, habían pasado y aparece aquí en escena que el pueblo nuevamente vuelve a clamar.
Y dice la Biblia, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. El capítulo 13, el versículo 7, entendemos que Dios intenta de alguna u otra manera traer una respuesta al pueblo de Dios. El capítulo 3 habla de un llamado sobre la vida de Moisés, de una zarza que dice que estaba consumiéndose, estaba encendida en fuego, pero no se consumía. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he reconocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlo de aquella tierra, una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y de jebuseo. Dice la Biblia, el versículo 9, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Y dice, y también he visto la opresión con que los egipcios lo oprimen. Versículo 10, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y no solamente dice, le parafrasea un poquito la historia, para que lo saques, sino que vayas a Faraón y le digas que deje a mi pueblo para que me adore, ¿sí?, en el desierto, me sirva en el desierto. Entonces, cuando yo miro esta historia bíblica, lo primero que encuentro es un pueblo con un problema. ¿Qué tenía? Gravísimo, ¿sí? Dice la Biblia que hacían más de 400 años que ellos estaban en Egipto. Si bien cuando ellos entraron a Egipto, entraron bien, 70 personas entraron a través de José, pero luego que José muere y toda la generación de José muere, se levanta un nuevo rey que no conoció, dice la Biblia, a José, y comienza a oprimir a los hebreos, con largo trabajo, con grande servidumbre. Pero la Biblia nos enseña que el pueblo reacciona y comienza a pedir ayuda. Dios acude a esa ayuda, y cuando Dios acude a esa ayuda, lo que hace es enviar a Moisés para que libere. Ahora, lo tremendo de todo esto es que Dios no solamente lo quiere liberar del problema, sino que la Biblia puntualmente nos habla de algo muy fuerte. Dice el versículo 8, y he descendido para librar de la mano de los egipcios y sacarlo de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a lugares del cananeo. Es decir, Dios no solamente que lo quería sacar de la opresión, sino que lo quería bendecir. ¿Con qué? Con una tierra buena, con una tierra fértil, con una tierra que puntualmente se catalogaba como una tierra que fluía leche y miel. Tócalo a tu hermano y decirle: te profetizo que después de la aflicción viene la bendición. Decirle, decirle, viene la prosperidad. Decirle, vamos, soltarle la palabra. A veces nos quedamos renegando, estoy pasando una prueba, porque usted no sabe, apóstol, la lucha que yo tengo con mi mamá, la lucha que yo tengo con mi esposo, con mi esposa. Usted no sabe el trabajo que estoy teniendo yo allí, el problema que tengo en mi trabajo. Y ¿sabe qué es lo que Dios quiere? Que usted y yo nos dejemos de quejar y que nosotros actuemos en base a la Biblia. La Biblia dice que mientras el pueblo lo oprimía, en el capítulo 1, mientras los egipcios lo oprimían, ellos seguían creciendo, pero ¿saben qué? Los hebreos no clamaban a Dios. Pero en el capítulo 2, ¿qué se le ocurre? Empezar a pedir a Dios. Empezar a decir: Dios, ayúdanos. Dios, rescatanos. Dios, hace algo. Ahora, ¿por qué el pueblo reacciona de esa manera? Digan conmigo: porque había una promesa. Vamos de vuelta, digan conmigo: porque había una promesa. La Biblia nos enseña que Dios le dijo a Abraham, a Isaac y a Jacob que ellos iban a estar como extranjeros en una tierra, y después de 400 años Dios lo iba a liberar. Ahora, el pueblo, hermanos, dice la Biblia que hacía 430 años que estaba en Egipto. Entonces, yo puedo llegar a entender de que Dios permitió la aflicción para que el pueblo reaccionara.
para que el pueblo se diera cuenta que llegaba el cumplimiento de la promesa, para que el pueblo se diera cuenta que Dios dijo 400 años, no 430. ¿Me va siguiendo? Ahora, la Biblia nos enseña a finales del capítulo 1, dice la Biblia que como veía que el pueblo hebreo se multiplicaba, mandó a unas parteras para que si naciera niño varón, ¿sí?, un varoncito, lo mataran, y si naciera allí una niña, dice, le permaneciera con vida. Ahora, las parteras no quisieron hacer eso. Le dijeron, de hecho, a Faraón, cuando Faraón le preguntó por qué habían desobedecido, ellas le dijeron, no, ¿sabes qué pasa? Que las hebreas son robustas. ¿Hay alguna robusta acá hebrea? No hay ninguna, bueno, no importa. Eran robustas, dice la Biblia. Y allí dice la Sagrada Escritura que le dijeron las parteras, cuando nosotros vamos a ver los bebés, ellos ya dieron a luz. Y de esa manera nosotros no podíamos matar a los niños. Por causa de que las parteras tuvieron temor a Dios, dice que las familias de las parteras eran prosperadas por hacer lo correcto y por tener temor a Dios. Ahora, lo tremendo de todo esto es como Faraón no los pudo matar de esa manera. ¿Qué es lo que dijo? Soltó una palabra y dijo, bueno, ahora van a hacer algo. Cuando nazcan los niños varones, los van a echar a las aguas. Y allí, ¿quién nace? Nace Moisés. A Moisés no lo echan a las aguas, lo echan, ustedes saben, en una arquilla de junco. Y allí lo descubre la hija de Faraón, dice que lo ve, se siente atraída por ese niño, lo ama, lo termina cobijando. Si bien lo cría por un tiempo la mamá de Moisés, luego se cría Moisés en la cultura de los egipcios. Pero notamos algo muy importante. Notamos que en el capítulo 2, desde el momento que nace Moisés hasta el momento que nace, que el pueblo comienza a clamar, habían pasado 40 años. Porque la Biblia dice que Moisés nace, crece, de hecho mata a un egipcio, Faraón se entera, termina huyendo, va a vivir en el desierto, conoce allí a un sacerdote de Madián, se casa con uno de sus hijos y hasta tiene hijos. Entonces, notamos, hermanos queridos, que mientras el pueblo estaba gimiendo, ya Dios se había encargado de que naciera un libertador. No sé si me entiende lo que les digo. Mientras usted está pasando una prueba, ya Dios en un lugar, en una situación, en una esfera espiritual, ya está la respuesta de parte del Señor. No sé si me entiende lo que le digo. Es decir, mientras el pueblo estaba siendo oprimido, ya Moisés estaba grande y Dios lo estaba preparando para liberar al pueblo de Israel. Mientras el pueblo estaba pasando un momento de lucha, un momento de prueba, Dios ya había determinado que a través de Moisés Dios iba a hacer cosas grandes en el nombre bendito de Jesús. Entonces, yo te quiero decir en esta noche algo muy importante. En vez de tomar la actitud equivocada que tuvo el pueblo de Dios, estar esperando a ver qué es lo que pasa, ¿por qué no tomamos la actitud buena que luego el pueblo de Dios sí tomó? Y es comenzar a clamar y comenzar a decir, Dios, yo necesito que usted intervenga, yo necesito que usted ponga su mano de poder, yo necesito que usted intervenga, Dios, y que haga una obra maravillosa y una obra poderosa, basándonos en esta palabra de parte del Señor, porque es lo que hizo el pueblo. Cuando el pueblo clama, Dios le sale al encuentro a Moisés. ¿Y qué es lo que le dice? Anda, porque vos vas a liberar a mi pueblo. Y mi pueblo no solamente que va a ser liberado, sino que mi pueblo va a ir a una tierra que fluye leche y miel, una tierra bendecida, una tierra que les está esperando y una tierra que yo ya les he prometido en el nombre poderoso de Jesús. Deja de quejarte de la prueba, deja de quejarte de la angustia. Hermano, entendé que la prueba y la dificultad te está sacudiendo para que reacciones y comiences a clamar al Dios que tiene todo poder para cumplir la promesa que Él ha determinado sobre tu vida. Tocalo a tu hermano y decirle, no permitas más que los egipcios te quiten la energía, te quiten la fuerza. Decirle, aleluya. La Biblia dice que los egipcios le ponían grandes tareas para que, hermanos, para provocar la aflicción, cansancio, para provocarle fatiga. Y es lo que nos pasa muchas veces cuando estamos centralizados en un problema.
gastamos mal nuestra energía, comenzamos a debilitarnos espiritualmente. La angustia, la tristeza, el dolor, hermano, el agobio viene y hace que nos quedemos sin fuerza. Y es lo que a nosotros nos pasaba en Uruguay. En Uruguay llegábamos el día viernes y comenzamos a orar, y de repente nos sentíamos con una pesadez. Y decíamos, ¿qué pasa? ¿Por qué pasa? Y claro, cuando no hallábamos respuesta parecía que más sentíamos la carga. Hasta que comenzábamos a orar y Dios comenzaba a liberarnos. Y Dios nos hacía mostrar algo muy importante. Hermano, cómo el enemigo intenta de alguna u otra manera quitarte la energía, quitarte la fe y sobre todas las cosas que no puedas ver las promesas de parte de Dios. Entonces comenzamos a clamar y nos comenzamos a fortalecer en Dios. Y Dios comenzó a darnos grandes victorias en cada servicio, en cada administración, en cada lugar que el Señor nos enviaba, hermanos, podíamos ver la respuesta de parte del Señor. Es decir, estaban los egipcios que representa la opresión, la carga, el tormento, la fatiga. Sí estaba, pero ¿saben qué? También estaba el Señor. Tocalo a tu hermano y decirle, junto con tu problema está el Señor. Decirle, dale. Decirle, junto con tu problema está el Señor. Decirle. ¿No le ha pasado que ha visto usted gente, hermano, que agarra y empuja la puerta de vidrio y empuja la puerta de vidrio y empuja la puerta de vidrio, y ya cuando empuja la tercera vez la puerta de vidrio, ¿cómo reacciona? Medio se enoja. Tocalo a tu hermano, si no te has acordado a alguien, decirle. Mira que algunos que son de enseguida, hermanos, arranca. Oye, ¿qué carácter que tiene este? Entonces en ese momento, cuando empujó la tercera vez y vio que no arrancó, usted le toca el hombro y le dice, no tiene que empujar, tiene que tirar para atrás. Tire para atrás y la puerta se abre. No es que la puerta estaba cerrada. Toca al otro más y decirle, la puerta no estaba cerrada, decirle. La estabas abriendo mal. Hay gente que le pasa eso, hermano. Empuja la puerta y dice, no, para un cachito. Y no se meta cuando está enojado, porque si usted se mete y dice, para un cachito, para, no, ¿qué me quiere enseñar vos? Yo me corro un costadito y espero que se canse un poco. Total, la paz no me la va a quitar a mí. Pero cuando ves que a la persona le crecen los dientes, se le paran los pelos y los ojos le salen por fuera, pues sí, a punto de la manifestación, ¿no? Entonces ahí es cuando dice, voy a intervenir antes, y usted le dice, mire, la puerta se abre de esta manera. Y es lo que Dios quería enseñarle al pueblo. Dios le dijo, yo los voy a llevar a esa tierra, pero los voy a sacar con mano poderosa. ¿Y cómo estaban ellos? Estaban pasando aflicción, estaban pasando tristeza. Y usted me pregunta, ¿por qué se multiplicaba la tristeza? Porque llevaban 30 años de atraso. Tenían que haber salido en el año número 400 y salieron en el año número 430. Y es lo que le pasa a mucha gente, está atrasado en los tiempos. Y no se ha dado cuenta que el haber estar atrasado en los tiempos, hermano, hace de que pareciera que cada vez se aleja más la promesa de Dios. Pero yo creo, hermanos queridos, que estamos viviendo en el mejor tiempo y es el tiempo de la decisión que nos toca vivir en esta noche, de empezar a decir, Dios, voy a invertir correctamente mi sinergia, voy a invertir correctamente mi fuerza y voy a comenzar a clamar al Dios que me prometió que hay algo que me está esperando por delante, al Dios que me prometió que hay una tierra que fluye leche y miel, al Dios que me prometió que hay cosas grandes que son para mi vida y también para mi generación. Entonces usted y yo comenzamos a invertir el tiempo correctamente. Ya los egipcios no te hacen que desvíes la mirada a lo incorrecto, sino que tu mirada está puesto en el autor y consumador de la fe. Usted se levanta y dice, allá me levanto porque sé que Dios va a traer respuestas. Aleluya. Es tremendo el Señor. Entonces ahí es cuando uno dice, che, ahora me siento fortalecido, ahora me siento bendecido. Realmente me doy cuenta que Dios permitió la prueba, Dios permitió la lucha, porque si no yo no me iba a levantar a pedir a Dios.
Imagínense 400 años, ¿cuántas generaciones habían pasado? Ya estaban acostumbrados, hasta se habían acostumbrado a vivir como estaban viviendo. Tócalo a tu hermano y decirle, desacostúmbrate un poquito. Veo que estamos acostumbrados a todo. A tal horario voy al baño, a tal horario yo tengo que comer, duermo de tal lugar de la cama, duermo de tal posición de la cama, porque si duermo de otra posición, no sé qué me va a pasar, a ver si todavía no me despierto, dicen algunos, ¿no? Entonces, nos adaptamos a la costumbre. Veo que hay gente que dice, tengo un poco de temor de subirme a la cama cucheta, no quiero dormir ahí en la altura porque tengo miedo de... Pero si no se cae de la cama de abajo, hermano, ¿por qué se va a caer de la de arriba? Es una cuestión del cerebro que nos juega una mala pasada. ¿No le parece a usted? Igual más del piso no va a caer. Entonces, la iglesia, cuando se trata de entender que Dios quiere provocar cambios, Dios es especialista en llamarnos la atención. ¿Para qué? Para que se empiece a manifestar esos cambios con el fin de ¿qué cosa? De decirte, si caminas de esta manera, nunca vas a estar preparado para alcanzar lo que yo dije que vas a tener. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Nos permite ese sacudimiento de prueba que muchas veces la opresión, el desánimo, el cansancio, la fatiga, el tormento espiritual, los espíritus que te atacan a la noche, durante el día, lo que pueda llegar a ser. Entonces Dios lo que hace es conectarnos con el cielo. ¿Para qué? Para que nosotros, a través de la conexión con el cielo, se despierte ese Moisés. Y ese Moisés, que representa, es el libertador que nos abre la brecha para comenzar a transitar en la promesa que Dios nos dio. Tal vez hace muchos años atrás, tal vez el año pasado, tal vez el concilio anterior, tal vez lo que Dios me está haciendo creer en este tiempo, yo comienzo a divisarlo y comienzo a caminar basándome en lo que Dios dijo. Pero hermanos, si Dios no me hubiera sacudido, yo no me hubiera despertado y hubiera quedado, ¿qué cosa? Hubiera quedado acostumbrado, y eso iba a llevar que las próximas generaciones también caminen de esa manera. Pero cuando Dios dice, che, lo voy a sacar a mi pueblo, ¿por qué lo voy a sacar a mi pueblo? Porque los quiero llevar a que entiendan que llegó el momento de ¿qué? Del cumplimiento de la promesa. Y así hizo con el pueblo de Dios. Lo sacó para que le sirviese a Dios. Y usted dice, ¿por qué Dios quería que en el desierto le adoraran? Porque Dios quería que en el desierto aprendieran a glorificar a Dios, a pesar de que esa palabra desierto representa lucha, prueba, dificultad, pero también representa desarraigo. El desierto representa dependencia de Dios. El desierto representa de que Dios tiene una intervención divina o actúa en una intervención divina para que llevarnos a nosotros aquí a un levantamiento y a una preparación para que podamos alcanzar aquello que Dios nos ha prometido. Significa, mis queridos hermanos, que el fin no es lo que estamos viviendo. Este es el principio. Le vuelvo a repetir, el fin no es lo que estamos viviendo hoy en el presente, es el principio de un futuro de gloria que nos está esperando en el nombre de Jesús. Entonces, si usted hoy está pasando una prueba, si usted está pasando una lucha, usted está pasando una dificultad, usted está viendo que no hay una respuesta de parte del Señor, entonces usted tiene que recordar, hermanos queridos, las promesas que Dios le habló. Es decir, ¿por qué Dios hoy no le habla? Una gran pregunta que muchos me hacen, ¿por qué Dios no me habla? No, porque ya te habló. Tocale a tu hermano y decirle, ya te habló, decirle. Te habló por profeta, por el segundo profeta, por el tercer profeta. Te habló de las cosas grandes que vienen. Te habló por sueño, te habló por visión. Te habló, hermano, hasta utilizó a la suegra para hablarte. Entonces, no necesitas que Dios te hable nuevamente. Lo que necesitas es comenzar a clamar al Dios Todopoderoso para que haya una intervención del cielo y te enseñe cómo caminar. Ahora, mire, termino diciéndole lo siguiente. Ese Moisés que fue levantado para liberar al pueblo, para que el pueblo fuera a adorarle a Dios en el desierto, ese Moisés tenía que traer la evidencia del respaldo de Dios.
Entonces significa, si nosotros vemos a Moisés como nuestro Señor Jesucristo, y si vemos a Moisés como la respuesta de una oración, significa que la respuesta va a venir juntamente con esa respuesta la autoridad divina. Digan conmigo, la autoridad divina. Digan conmigo, el respaldo de Dios. Vamos de vuelta, digan conmigo, el respaldo de Dios. O sea, ahí es cuando usted se levanta y dice, bueno, voy a caminar porque sé que yo voy a salir del estado en el cual estoy viviendo. Me cansé de que Faraón me tenga atado, me tenga enyugado, me tenga limitado, cuando hay una tierra que me está esperando por delante. Hay una promesa grande para mi vida, así que me voy a levantar y voy a ir en busca de la bendición que Dios tiene. Y allí usted se levanta y ¿sabe qué es lo que pasa cuando hay alguien que le cree a Dios y le crea su promesa? De la misma manera que Dios respaldó a Moisés ante Faraón, ante los brujos que consultaba a Faraón y ante inclusive un pueblo incrédulo, hermano, que decía, ¿quién es este que nos va a venir a rescatar? Y hermano, aún ante un pueblo incrédulo, ¿qué es lo que tuvo Moisés? Respaldo del cielo. A todo lo que no era de Dios vino una maldición, que en este caso eran los egipcios, Faraón, y lo último, hermano, la muerte de los primogénitos. Pero todo lo que pertenecía de Dios, hermano, Dios lo estaba protegiendo, Dios lo estaba guardando, Dios lo estaba cuidando, e inclusive lo libró del ángel de la muerte. Y cuando el pueblo de Dios se fue de la opresión, hermano, los egipcios los echaban, les soltaban las alhajas, la riqueza. Significa que Dios te saca del estancamiento, de la opresión, de la prueba, de la dificultad, pero te saca con mano poderosa, con mano bendecida. Y si tú piensas que eso es solamente para decir solamente es esto, no, el Señor te dice, ¿sabes qué? Te voy a comenzar a bendecir y esto es el principio, porque aún te voy a preparar, porque hay algo más grande para tu vida, y es la tierra de Canaán, que representa todas las promesas que Dios tiene para su iglesia, en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos reciben esta palabra? Así que, hermano, olvídate del pasado, olvídate de la derrota, olvídate de la esclavitud, olvídate de las cosas que te han atado, olvídate de la semilla que te sembró Satanás en el corazón para tratar de atarte y maldecirte y levantarte, porque hay una semilla del cielo que es la palabra de Dios que te dice, dale, iglesia, porque hay un largo camino y hay una tierra bendita que es para tu vida. En el nombre de Jesús, póngase de pie y dele un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Aleluya! ¡Oh! Vio que cuando a veces nos hacemos estudios con los médicos, el médico te manda a hacer chequeo, análisis de sangre y un tanto de estudio más. Y cuando el médico te dice, tiene colesterol alto, tiene esto, tiene aquello, ¿qué es lo que usted dice? Yo sabía. Yo sabía. Entonces fíjense que usted tuvo que comprobar lo que sabía que era cierto. Así le pasa a mucha gente. Cuando Dios le habla, le pega un sacudón, ¿qué es lo que dice? Yo sabía que Dios me iba a hablar así. Yo sabía que estaba estancado por algo. Vio que hay gente que se enoja y dice, yo sabía que Satanás me iba a poner la tranca para enojarme, para que yo pierda la bendición. Ahora, si ya sabía, ¿por qué te enojaste? Si ya sabías, ¿por qué estás invirtiendo más en tu tiempo? No te lo permita. Invertí bien tu tiempo, porque lo que viene por delante es para que usted esté fortalecido en Dios y se pueda levantar a conquistar todo lo que Dios determinó para nuestras vidas. Por eso es que, hermanos queridos, yo entiendo que usted puede pasar luchas, pruebas y dificultad. Y para mí no es un problema. Yo desde acá lo voy a alentar. Y le voy a decir, vamos a orar, yo voy a estar con usted, lo voy a apoyar y voy a interceder. ¿Por qué? Porque entiendo que está pasando una prueba y que usted está necesitando ayuda. Ahora, lo que yo no puedo aprobar es que aún pasando una prueba y una dificultad, usted no se deje ayudar. Que aún usted pasando una prueba o una dificultad, aún se enoje con las personas que lo quieren ayudar. Y lo peor de todo esto, hermanos, es que cuando uno está avanzando, se levante alguno para tratar de detener el avance y el propósito del Señor.
Por eso, hermanos, tenemos que saber identificar entre aquello que nos quiere tener estancados y detenidos, entre aquello que nos quiere tener distraídos. Y usted vio cómo Faraón se usó de astucia y de inteligencia. ¿Para qué? Para poner cargas para que el pueblo, hermanos, no pueda crecer y no se pueda desarrollar y no pueda ver lo que Dios tenía para con su vida. Es lo que muchas veces nos hace el sistema. Es lo que muchas veces nos hace, nos tiene afligidos, angustiados, entristecidos, y el enemigo taladrándote la cabeza a través de las redes, a través de comentarios que no tenés que escuchar. Te taladra, te taladra, te taladra y no puedes escuchar la voz del Señor hasta que en un momento comenzás a clamar, decir: Dios, necesito ayuda, y allí Dios te dice: ahora que clamaste, yo voy a mover mi mano y te voy a dar una grande victoria. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Por eso es que le digo, mis queridos hermanos, mientras el pueblo estaba renegando, ya Dios estaba creando una respuesta. Mientras el pueblo estaba pasando un momento difícil, Dios ya estaba diciendo: che, mientras ustedes no se están dando cuenta, yo estoy trabajando. Mientras ustedes no se están dando cuenta, ya estoy preparando un libertador. Mientras ustedes no se dan cuenta, yo ya estoy preparando. Y usted me dice: apóstol, ¿verdaderamente es así, hermano? Están así como dice la Biblia, que aún mismo el espíritu del anticristo ya está operando en la tierra. Y hasta se cree que ya el anticristo se ha manifestado en la tierra. Y usted me pregunta: apóstol, ¿por qué más esa comparación? Porque Satanás de algún lugar tomó ese ejemplo de preparar de antemano las cosas antes de que se manifiesten. ¿De dónde lo tomó? Lo tomó de Dios. Dios, antes que se manifieste su gloria, comienza a prepararte, comienza a formarte, comienza a hacerte entender. Y cuando Dios me entregó esta palabra, Dios me dijo: decile a mi iglesia, decile a mi pueblo que ya la respuesta está caminando juntamente con ellos. Decile a mi pueblo: oh, siento la gloria de mi Padre Celestial. Decile a mi iglesia que mientras ellos están pasando la prueba, ya juntamente con la prueba está caminando Moisés, al cual yo voy a enviar para que tengan libertad. ¡Aleluya! ¡Wow! Hay presencia del Señor. ¡Aleluya! Invertí bien tu tiempo. Invertí bien tu tiempo. No lo malgastes. No lo malgastes. No te permitas que el enemigo venga a robarte las promesas que Dios tiene para contigo. ¿Sabes? Entiendo que Dios, hermanos queridos, no solamente estaba llamando la atención al pueblo de Dios con todo lo que le tocaba vivir, sino que también estaba